Tiempo aquí en Negocios Televisión de tomar una visión profunda, mirar al medio y largo plazo, al análisis del momentum. Tiempo de tertulia y hasta ahora recibimos a Beatriz Franganillo, responsable de ventas y desarrollo de negocios institucional en Santa Lucía Asset Management. Bienvenida, Beatriz. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí. Y también Pedro Valenzuela, director de asesoramiento financiero independiente en Valenzuela Inversiones Financieras. Pedro, gracias una vez más. Muy buenos días, Eva. Si os parece, para comenzar, para ponernos en situación, ¿cómo veis el momentum del mercado? Pedro, ¿quieres empezar? Pedro, te preguntaba por el momentum, no sé si me escuchas bien. Es que no te escuchaba bien, es que se ha cortado. Me has preguntado por momentum del mercado. Sí, que te veía con el gesto de no me ha escuchado. Venga, momentum, ¿cómo lo veis? Vale, bueno, pues el mercado evidentemente está esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, está básicamente pendiente en estos momentos de las elecciones americanas. Datos macro, pues hasta la fecha están siendo relativamente buenos. También, lógicamente, beneficios empresariales. Lo que pasa, las publicaciones, de beneficios empresariales en Estados Unidos, no están siendo realmente significativos esos beneficios, pero tampoco es decir, no los podemos tomar como algo negativo, ¿no? En Europa pasa más o menos lo mismo. Y, por tanto, el mercado se está centrando bastante en las elecciones y lo estamos viendo en la cotización del bono a 10 años USA, pues que ahora mismo está en 4,20 y algo, y ese repunte de tires, pues es que un poco el mercado está descontando, pues que en principio el que para el mercado va a ganar es Trump las elecciones. Beatriz, ¿cómo lo veis? Bueno, pues exactamente igual que Pedro, ¿no? Pero por apuntar algo más, yo creo que el mercado también está teniendo muy en cuenta cómo va a ser la evolución de tipos de interés, ¿no? De aquí a final de año, mirando más en el corto plazo, ¿no? Y bueno, cuál será ese terminal rate, ¿no? Del que todos hablamos, que es en qué nivel terminarán las bajadas de tipos de interés por parte de la FED y del BCE. Nosotros creemos, bueno, pues mirando más con las luces cortas aquí a final de año, vemos dos bajadas de tipos de interés por parte tanto de la FED como del BCE, aunque el mercado tiene dudas sobre una posible bajada del BCE en noviembre, y como ya sabemos, pues bajó antes de verano y en este mes de octubre, y la FED bajó tipos de urgencia, ¿no? Entre comillas, bajó 2/4 de punto en el mes de septiembre. Y bueno, creemos que sí que la FED va a poder bajar tipos tanto en noviembre como en diciembre, aunque siempre con permiso del crudo, ¿no? Que ya sabemos que es una variable crítica a vigilar, y el rebote del precio del crudo de 70 a 80 dólares pues ha elevado las expectativas de inflación por encima del 2% después de haber estado pues más deprimidas en verano, ¿no? Así que lo estimamos ahí, y luego de cara al año que viene, bueno, pues vemos ese terminal rate que comentaba en 3,5 para Estados Unidos y un 2% en la eurozona. Estabas comentando, ¿no?, entre lo que son los grandes puntos de atención, de nuevo los bancos centrales, y en ese escenario quería preguntarte, más allá de ese terminal rate, que es la gran incógnita, ¿no?, de cuál será ese punto, y sobre todo en medio de estas presiones inflacionistas en la geopolítica con ese petróleo. Quería preguntaros, porque en cuanto a ese data, que es lo que tenemos fehacientemente de los bancos centrales, están esos datos de empleo semanal, de nuevo resiliencia del mercado americano, y la mirada puesta, por tanto, en cuáles, ¿no?, a la hora de manejar los datos, lo que puede ser el camino para Powell. Con todo lo conocido hasta el momento, podemos ver que ese recorte de super jumbo de la FED tranquilizó Powell, pero estaba entonces, por lo tanto, más allá de una decisión de política monetaria con visos a política general. ¿Y cómo veis el margen de la Reserva Federal? Beatriz. Bueno, pues ahí, viendo un poco lo que ha pasado en este año, ¿no?, que a principios de año pues se descontaban casi 7 bajadas de tipos de interés por parte de la FED. Nosotros pensamos que el mercado se pasó de frenada, porque pasó de descontar casi una recesión a principios de año a casi en el mes de abril, creo que fue, pues descontar una, ¿no?, como que no pasaba nada y que ya no había que bajar tipos. Entonces, ahora sí que estamos más de acuerdo con el mercado, y sí que esperamos esas dos bajadas, como decía, de aquí a final de año, ¿no?, que yo creo que es donde, bueno, pues hay que poner más el foco en estos 2 próximos meses. Y por parte del BCE, pues lo he dicho, ¿no?, dependerá también de los datos macro, como bien comentas, de los datos que se vayan publicando. El dato de empleo es importantísimo, como bien dices. De
hecho, bueno, pues la Fed no bajó tipos antes de verano porque cuando hubo la reunión de la Reserva Federal, pues no se habían publicado todavía los datos de empleo, que luego salieron más flojos, ¿no?, de lo que se esperaba, y aunque luego han sorprendido, ¿no?, ahora después de verano. Así que, bueno, pues muy data dependen, como dices, y veremos a ver qué sucede. Pero lo que sí que vemos es que la economía norteamericana, bueno, pues está más fuerte que como estamos en Europa, ¿no?, con países como Alemania o Francia, pues con economías más industriales, pues sufriendo, ¿no? Bueno, ahora miraremos más a esa economía de la eurozona. Pedro, ¿cómo ves ese margen para la FED? ¿Cómo se justifica a estas alturas, sí o no, ese recorte de Super Jumbo y cómo crees que es el margen de actuación? Pues desde mi punto de vista el recorte fue exagerado, es decir, yo hubiese apostado más por un recorte de 0,25. Posiblemente puede ser también porque había determinados datos o determinadas situaciones que podían llegar a hacer pensar que podría haber alguna probabilidad más elevada de entrar en una recesión, pero bueno, evidentemente eso estaba descartado, pero en esa vía es como actuó la Reserva Federal. Y yo sí que creo que tal y como está la economía americana, con una inflación subyacente cercana al 3,2%, y con una economía que está mostrando síntomas de fortaleza en el mercado laboral, en el consumo también, yo solamente, centrándome en lo que es política monetaria, yo no creo que fuese necesario hacer 2 bajadas más de aquí a final de año. Es que, vamos, serían 25 más 25, no sé, la siguiente bajada puede ser, pero la de diciembre lo veo un poco más complicado y no sé hasta qué punto es necesario, ¿no?, forzar tanto la máquina. Todo lo contrario que en Europa, ¿no? En Europa sí, evidentemente, con una economía muy deprimida, como con 2 países evidentemente que son Francia y Alemania, pues pasándolo mal, aunque los últimos datos de Alemania presentan una leve mejoría en el PMI manufacturero, pero muy leve. Aquí en Europa, con las estimaciones que tenemos para el crecimiento de cómo va a acabar el año y de lo que va a venir en el año 2025, pues desde luego que sí es más razonable realizar esas 2 bajadas más de tipos de interés en torno a 25 puntos básicos cada una. Mirando esa economía de la eurozona, hoy además hemos visto cómo por parte del IFO se constata de alguna manera, dice que la economía alemana de momento ha detenido su caída y la mirada está puesta sin lugar a dudas en cuál pueda ser ese desarrollo, aunque ya por parte del Ministerio de Economía se aventura contracción para este ejercicio. En medio de esa debilidad económica, mirando un poco más a lo que es la labor de Lagarde, el Fondo Monetario Internacional esta semana ha advertido sobre el riesgo de que Europa todavía vaya más atrás por falta de competitividad, por falta de productividad. No sé hasta qué punto veis que tiene que acelerar el movimiento Lagarde y hasta qué punto, porque esta misma semana decían que se estarían discutiendo incluso bajar los tipos por debajo del tipo neutral. No sé hasta qué punto la situación de presión en torno a la economía de la eurozona es mayor de la que se mantiene en el discurso oficial. Pues ahí nosotros en Santa Lucía sí que creemos que el riesgo, como hablábamos antes del terminal rate, ¿no?, en eurozona en el 2%, que es lo que está descontando en el mercado y con lo que nosotros estamos de acuerdo, sí que vemos que hay un riesgo de que no tanto al alza, sino de que se cumpla la baja, ¿no?, de que ese 2% sea 1,5, ¿no? Precisamente por eso, por el riesgo de esas economías que hace unos años, bueno, pues parece que los culpables de esa depresión de la economía en Europa fuéramos la periferia, ¿no? Y a día de hoy, pues todo lo contrario, somos los que estamos aportando crecimiento. Básicamente, bueno, pues como sabemos, a toda Europa le gusta venir de vacaciones tanto a España como a Italia y, bueno, pues el sector servicios, el sector turismo nos está ayudando mucho a ese crecimiento y bueno, como ya apuntabas, pues tanto en Alemania como en Francia están teniendo, bueno, pues momentos muy complicados con sectores, pues por ejemplo, como el del automóvil, pues muy dañados, ¿no?, y con mucha competitividad. Pedro. Básicamente lo mismo. Al final, Alemania tiene un problema que viene de atrás, que es de su sistema, de los acuerdos que tenía energéticos con Rusia. Eso saltaron por los aires, nunca mejor dicho, en la guerra de Ucrania. Ha tenido que buscar otros proveedores de energía y, por otra parte, tiene una competencia feroz
de China en todo lo que es el sector automovilístico y que también afecta a Francia, ¿no? Y a Francia también le afecta todo el sector lujo que, bueno, pues por la poca demanda, ¿no?, que tiene de China. Evidentemente, el Banco Central Europeo, desde mi punto de vista, lo tiene más fácil que la Reserva Federal, porque el objetivo creo que es bastante claro, es decir, es tener que sacar adelante las economías europeas, pero las fundamentales, los motores, evidentemente, son Alemania y Francia. Y Europa no se puede permitir tener esas dos economías con crecimientos paupérrimos que están, bueno, incluso en negativo o planas o poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues sí cabe la posibilidad de que esa tasa terminal, que en principio prácticamente es algo, bueno, pues que tienen fijado los bancos centrales europeos, pero que no es inamovible, pueda llegar a tener que bajarse por debajo del 2% si a lo largo de todo el año 2025 estas economías no empiezan a mejorar, ¿no? Y eso, bueno, pues va a ser un proceso gradual en el que iremos viendo datos, pues eso, el famoso data dependent, iremos viendo datos, y en función de eso, pues el Banco Central Europeo pondrá el freno o no a esas bajadas de tipos de interés que, en mi opinión, sí se van a completar en 2025. Mirando más allá de esa política monetaria, de esa macro, esas expectativas, ahora mismo el mercado está muy pendiente de la campaña de resultados, como estabais dibujando al principio en ese momentum, y quería preguntaros, decías, ¿no?, un poco al inicio, lo que era un poco el balance, sobre todo, Pedro, en cuanto a lo que estaba siendo en Estados Unidos, pero quería preguntaros cómo lo estáis viendo a un lado y otro del Atlántico. Hay muchos profit warning, hay sectores más o menos protagonistas, aparte los magníficos a la espera, con permiso de Tesla. ¿Cuál es la lectura y la expectativa, Pedro? Bueno, básicamente el crecimiento esperado de los BPAs en Estados Unidos está en torno al 5,5%. Ahora mismo han presentado resultados alrededor de 100 y pico empresas, todavía quedan muchas. Viene la semana que viene toda la presentación de las grandes tecnológicas, súper importante, evidentemente, por el gran grado de contribución que tienen en la participación de los beneficios por acción en el S&P 500. Las compañías en este momento han generado un crecimiento de BPAs en Estados Unidos que está en torno al 3,8-4%. Todavía queda por presentar. Yo creo que van a batir expectativas, pero no deja de ser un crecimiento inferior al del anterior trimestre. Vale, el anterior trimestre estábamos en torno a un 12-13% de crecimientos de BPAs. Este Q3 pues va a estar por debajo. Pero no va a ser una noticia negativa. Es decir, las empresas americanas crecen menos en este tercer trimestre, pero siguen creciendo, y nuestra estimación es que para el cuarto trimestre crezcan más. En cuanto al caso de Europa, es un crecimiento también moderado, por debajo también del 5% para los BPAs, pero bueno, tampoco es una mala situación en general, es decir, van a crecer los beneficios por acción por debajo de lo que lo van a hacer en Estados Unidos, por eso también tenemos las carteras más sesgadas hacia Estados Unidos en equity. Pero bueno, no nos parece un escenario que sea dramático ni un escenario por el cual también dejemos de tomar posiciones en compañías europeas. Beatriz. Aquí, bueno, yo creo que ha apuntado muy bien Pedro, ¿no? Bueno, pues empezó hace unos días, todavía nos quedan muchos resultados por ver, las grandes, y luego, bueno, pues muy mixtos, ¿no? También hablamos de Europa como que, bueno, pues están siendo algo peor de lo esperado, ¿no? Pero, por ejemplo, pues nosotros creemos que hay que ser muy selectivos en cuanto a la selección de compañías. Por ejemplo, pues una de las grandes, ASML, es europea, ¿no? Pero al final tiene monopolio a nivel global, ¿no? Y bueno, pues vimos hace unos días que publicó unas guías un poquito por debajo, ¿no? Tuvo unas caídas en mercado. Y bueno, pues básicamente esta es una compañía europea, pero que vende a nivel global, con lo cual, bueno, pues sobre todo, bueno, pues le hizo daño en la estimación de la parte de ingresos de China, ¿no? Y también está afectada por Estados Unidos y va a seguir ejerciendo presión o no para endurecer más las sanciones y detener el desarrollo de China de temas de circuitos integrados, chips, con lo cual, aunque sean compañías europeas, depende de dónde vayamos, pues al final están afectadas por el mundo y por los mercados globales, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, TSMC, estoy hablando de dos compañías que nosotros tenemos en cartera, TSMC, Taiwan Semiconductors, que bueno, publicó muy buenos datos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos esos luces y sombras, ¿no? Pero bueno, hay que ver realmente cuando sale un resultado y un profit warning el por qué, ¿no? Por ejemplo, nosotros en ASML la verdad es que
seguimos teniendo muchísima confianza por la calidad de la compañía y su potencial de generación de valor, ¿no?, en el medio y largo plazo. Así que, como digo, hay que ser muy selectivo y analizar bien cada compañía y el porqué, ¿no?, de los buenos o malos resultados que publiquen. Mirando a lo que es, por tanto, la estrategia, que como de llevabas 2 títulos, mencionabas en cartera, pero a la hora de dibujar esa estrategia a medio-largo plazo, renta fija, renta variable, ¿cómo estáis posicionados, Beatriz, desde Santa Lucía Asset Management? Bueno, en Santa Lucía al final venimos de un grupo asegurador, así que os podéis imaginar que la renta fija forma parte de nuestro ADN, ¿no? Ahora mismo estamos, bueno, pues recomendando de cara a los próximos trimestres ir bueno, pues incrementando duraciones en carteras. Los activos de renta fija pues suelen comportarse mejor en periodos de bajadas de tipos de interés, y ahí, bueno, pues tenemos 2 estrategias, una de corto plazo y otra de más de medio largo, Santa Lucía renta fija, y ahí, bueno, pues como digo, estamos bueno, pues recomendando duraciones algo más elevadas, no muy elevadas, pero sí por entornos al 4%. Y bueno, además en contextos como el actual, de que esperamos de crecimiento moderado y sostenible, pues los gobiernos y el crédito históricamente aportan valor añadido a las carteras, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues nosotros hemos aprovechado esa volatilidad para hacer mucha gestión activa en cuanto a la gestión de la duración, como os digo, y bueno, pues incrementar o disminuir duración en función también del comportamiento del Bund y los mercados de renta fija. Y luego, bueno, pues también pues hemos mantenido sobreponderación en deuda italiana, que nos ha venido muy bien a las carteras, y en el mercado de crédito, que ha mostrado una gran fortaleza estos últimos trimestres. Y también, bueno, pues tenemos un comportamiento muy equilibrado entre gobiernos y crédito, y seguimos muy positivos en crédito financiero frente a no financiero, ¿no?, en la parte de renta fija. Y luego en la parte de renta variable, como decía ahora, pues somos muy selectivos. En los fondos mixtos pues tenemos en torno a un 60% de renta variable, entre renta variable y ponderación de renta fija. Y luego los fondos de renta variable global, bueno, pues la conclusión es que en escenarios como el actual sí que estamos preparados, porque tenemos bueno, pues compañías de calidad que son compañías que se comportan muy bien en este escenario. Y bueno, pues también hemos visto históricamente que estos ciclos pues ayudan, ¿no?, a este tipo de compañía, y impulsan la economía y favorecen ese apetito por la renta variable. Así que en general positivos tanto en renta fija como en renta variable, y un equilibrio entre los dos tipos de activo pues nos puede ayudar a seguir generando rentabilidad, ¿no?, en los próximos trimestres. Pedro, desde Palenzuela Inversiones Financieras. Básicamente, bueno, Beatriz ha pegado un repaso a todo el asset allocation, y en base a eso, pues yo nosotros nos posicionamos de la siguiente manera. En renta fija tenemos duraciones en Europa en torno, las hemos aumentado de hace tiempo, en torno a 4, algunas incluso entre 4 y 5 nos estamos moviendo. En Estados Unidos tenemos la duración algo más reducida, en torno a 2,5. Por eso mayor peligro que vemos en cuanto a repuntes en tipos, en las curvas de tipos. En Europa, sin embargo, estamos más positivos en duración, como acabo de decir. En crédito, básicamente igual, los spreads de crédito están en mínimos históricos prácticamente hace muchísimos años. No vemos que vayamos a obtener, evidentemente, más rentabilidad porque esos spreads se vayan a cortar, se vayan a estrechar, sino que simplemente lo que nos están dando es mayor cupón. Por lo tanto, estamos positivos en el investment grade, es por ese extra de cupón que nos da, ese extra en el cupón que nos da el diferencial de crédito, pero como también estamos manejando un escenario macro en el que no vemos, o por lo menos no está encima de la mesa, una recesión ni en Estados Unidos ni en Europa, sino más bien lo que venimos comentando desde hace bastante tiempo, que es un aterrizaje suave en Estados Unidos, y aquí no vemos que vayamos tampoco a traer una recesión, o si fuese una recesión sería muy suave. Estamos incrementando la exposición en high yield con corta duración, sobre todo en high yield europeo. Tenemos algo mayor de spread en el high yield europeo, y estamos jugando esa pata en estos momentos. En cuanto a la tipología de deuda, si vamos a deuda soberana, pues evidentemente estamos centrados en deuda core soberana. Tenemos Francia muy infraponderada y estamos empezando a sobreponderar Reino Unido. Reino Unido creemos que va a seguir un proceso de bajadas de tipos de interés
sí o sí tiene una inflación en el 1,7% y eso nos viene bien para los bonos ingleses, tanto soberanos como corporativos. Y lo que estamos prácticamente no tocando son bonos franceses. O sea, el bono francés en este momento, los bonos franceses en general, a no ser que sean corporativos, pero por ejemplo el bono del Tesoro francés en estos momentos no nos aporta rentabilidad si le comparamos con el riesgo que pueda asumir la operación. En renta variable, más sesgo hacia Estados Unidos, por lo que hemos venido comentando y hemos hablado, una economía que crece menos pero sigue creciendo y bastante por encima a la economía europea, y donde además tenemos sectores que no tenemos en Europa. Y evidentemente me estoy refiriendo a sectores mucho más desarrollados como puede ser el tecnológico o aquellos que tengan bastante relación con los sectores tecnológicos. Y en definitiva esta sería nuestro asset. Y se me olvidó deciros que estamos también implementando una nueva estrategia de invertir o empezar a empezar a introducir en las carteras, cosa que no veníamos haciendo desde hace bastante, bonos de países emergentes emitidos en dólares. Pues muchísimas gracias a los dos por esta situación del análisis, esas estrategias. Pedro Valenzuela, de Valenzuela Inversiones Financieras, Beatriz Franganillo, de Santa Lucía Asset Management. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.